resultó más atinado escoger una salutación del apóstol Pedro, que le decía lo mismo, pero vamos a ver la diferencia entre una y otra. El apóstol Pedro decía: gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que ambos apóstoles decían lo mismo, gracia y paz, pero en el caso del hermano del apóstol Pedro, él dice que solamente van a ser multiplicadas a través del conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. Y eso es lo que buscamos en el día de hoy. Vamos a recordar algunos datos básicos del cristianismo, que como lo decía ahorita, aunque ya lo sabemos, señores, tienen una importancia trascendental en nuestro crecimiento espiritual de manera independiente y de nosotros como iglesia. Si fuera la hermana Perla, que me reía mucho con Perla el domingo pasado, diría: este es el ABC del Evangelio. Basados en esto, vamos a estar tocando 5 puntos importantes que vale la pena recordar. Y para ellos vamos a partir buscando en 2 de Pedro 1. Segunda de Pedro 1, y vamos a estar leyendo los versos, el verso 12 y el verso 15. Amén. Segunda de Pedro 1, verso 12 y verso 15. Así dice la palabra de Dios: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y el 15 dice: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y en el contexto de estos versículos vemos cómo el apóstol Pedro trata de recordarle a estos destinatarios muchas cosas. Primero, que somos participantes de la naturaleza divina. Segundo, que Dios nos ha hecho grandísimas y preciosas promesas. Tercero, que tenemos la palabra profética más segura, la cual debemos leer, estudiar y sobre todo recordar, para que nos mantengamos firmes en la sana doctrina. Y él lo dice en futuro, ya que habrán, y hoy podríamos decir, ya que hay hoy falsos profetas y falsos maestros, y por esto esta preocupación que tenía, no le importaba tener que recordarle las mismas cosas una y otra vez. La A de esta que yo he seleccionado como las vocales espirituales es: Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y su poder no se debilita a través de los años, mis hermanos. Si nos vamos al Antiguo Testamento, podemos ver ahí la creación, donde Dios creó todo de la nada. Ahora mismo hay muchísimas maravillas, que el mundo la considera como las 7 maravillas, ¿verdad? Los jardines colgantes de Babilonia, pero todas esas maravillas fueron creadas de algo que ya existía. Sin embargo, en la creación podemos ver el poder de Dios, porque creó todo de la nada, de donde no había nada. También podemos ver cómo la descendencia de Abraham ha sido como las estrellas en el cielo, a pesar de que ya Sara y Abraham eran súper viejos. Ya era imposible que ellos pudieran tener hijos. Y vemos cómo Dios le había prometido que él sería padre de muchas generaciones. Y si no es así, mírenos a nosotros aquí, que somos descendientes del mismo Abraham. También podemos ver cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y de qué manera, ¿verdad? Vemos que era imposible que se abriera un mar y ellos pudieran pasar. Sin embargo, ellos pasaron el Mar Rojo y después pudieron cantar el canto de victoria, que muchos de nosotros lo cantamos, pero a veces no recordamos de dónde que viene esta canción, señores, de que el poder de Dios actuó para que este pueblo se diera paso a través del Mar Rojo. Y nos faltaría muchísimo tiempo para entonces hablar aquí de lo que fue la vida de Job, de Esther, de Josué, de Caleb y de todas esas personas que le creyeron a un Dios que es de poder. Y qué hablar, señores, del Nuevo Testamento, donde vemos a un Jesús que hizo en buen dominicano pila de milagros. Jesús sanó enfermos, le abrió la vista a los ciegos, resucitó muertos, alimentó a miles, señores.
que estaban detrás de él. Si nos vamos al Antiguo Testamento, vemos que algo bien importante que hacía en el Antiguo Testamento y que era establecido por el mismo Dios, es que el mismo Dios establecía fiestas y monumentos para que el pueblo recordara lo que Dios había hecho con ellos, para que el pueblo recordara las victorias que habían tenido solamente a través de Dios. ¿Qué tenemos tú y yo que nos recuerda todas las victorias que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida? ¿Qué tenemos en nuestras casas, en nuestros carros? ¿Qué nosotros tenemos que nos ayuda a recordar todas esas maravillas que Dios hace en nuestras vidas? Esa es la primera pregunta de la. Y si bien es cierto que en el Antiguo Testamento el pueblo podía ver la mano de Dios actuar, y en el Nuevo Testamento podían ver un Jesús actuando, ¿verdad? Y dice la palabra que mucha gente le seguía a Jesús porque podía ver los milagros que éste hacía. ¿Qué no hará Dios contigo y conmigo? Donde la misma palabra dice que bienaventurados aquellos que creen sin ver. ¿Y quiénes son esos, mis hermanos? Sino tú y yo. Entonces, el primero es que Dios es el mismo y su poder no cambia. Lo segundo que nosotros tenemos que recordar es el primer mandamiento. Y vamos a buscar a Marcos en el capítulo 12. Marcos 12, los versículos 29 al 31. Dice así la palabra de Dios. Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, en el día de hoy sería: oye Iglesia Bautista de Redil, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mayor mandamiento que esto. Y fíjense, mis hermanos, algo que nosotros debemos reflexionar en esto, que nos dice que nosotros debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerza. ¿Estamos verdaderamente nosotros amando a Dios así? Nosotros, por ejemplo, venimos aquí a honrar a Dios, ¿verdad? A congregarnos, a buscar el rostro de Dios aquí el domingo en la mañana. Sin embargo, en muchas ocasiones estamos aquí nuestro cuerpo, pero nuestra mente y nuestro corazón está muy lejos de aquí. Y eso muchas veces entorpece que Dios bendiga a esta iglesia mucho más de lo que ha bendecido. Tenemos que amar a Dios con todo, mis hermanos, porque la misma palabra de Dios nos dice que donde está nuestro corazón, está nuestro tesoro. ¿Dónde está el tuyo cimentado? En Dios, si es así, amén. ¿Y qué hay decir de amar del prójimo? El prójimo, que no es más que todo el que nos rodea, de diferentes posiciones que tiene. Nuestros padres, honrarlos; nuestros hijos, amarlos, respetarlos, honrarlos, consolarlos. Y muchísimas otras cosas que nos llevan a amar al prójimo verdaderamente, sin engaño, como dice la misma palabra de Dios. Y amarnos a nosotros, que no es más que cuidar del templo del Espíritu Santo, alimentarnos sanamente, hacer ejercicios, pero sobre todo alimentarnos sanamente espiritualmente. ¿Qué estamos haciendo tú y yo para extender el reino de Dios en este mundo, iglesia? ¿A quiénes estamos llevando la palabra? ¿Dónde estamos evangelizando hoy en día? Hermanos, vamos a activarnos, vamos a ponernos las pilas, como dicen en buen dominicano. Porque si nos ponemos a ver, es increíble la cantidad de personas que están muriendo hoy en día sin tener a Cristo en su corazón. Y de verdad que a nosotros nos encanta hablar mucho de una vida eterna. Pero vamos a preocuparnos por esas almas, Señor. Porque si verdaderamente hay una vida eterna, también hay un infierno eterno para aquellos que no logren aceptar a Cristo como su Salvador y Señor. Y así como hablábamos en la escuela bíblica, Cristo ya vino y comisionó primero a sus 12 apóstoles y después a cada uno de nosotros. Él no va a bajar a predicarle a tu hermano, a tu vecino, a tu compañero de trabajo.
Eso nos corresponde a nosotros. Fíjense que es un mandato ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y eso nos corresponde nada más y nada menos que a ti y a mí. Entonces, en ese sentido, tenemos que evaluar nuestras vidas y ver qué estamos nosotros haciendo para que la gente venga a los pies de Cristo. Y si es nuestro testimonio, pues tenemos que tener también mucho cuidado, porque también hay ocasiones en que nosotros somos piedra de tropiezo para mucha gente. Y miren, mis hermanos, Dios lo ve todo. Todo Dios lo ve, no solamente lo que nosotros hacemos aquí los domingos, sino cuando estamos solos y cuando estamos supuestamente así que nadie nos vea, Dios nos ve. Hay también que recordar dos de las disciplinas espirituales básicas. La primera es la admisión de la palabra de Dios en nuestras vidas y la segunda es la oración. Dice la palabra de Dios, no tienen que buscarlo en el Salmo 119, 105, porque asumo que es algo, un versículo que todos debemos de saberlo y recordarlo, que es: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y la explicación de este verso es muy fácil. Es que la palabra de Dios es lo único que nos lleva a puerto seguro. Nos da todas las calles y señales de tránsito espirituales para ser salvos. Así que vamos a hacer como hacía Pablo, que le decía a Timoteo: entre tanto que yo voy, nos dice el Señor, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza de la palabra de Dios. Pero además de nosotros leer y estudiar la palabra de Dios, debemos de obedecerla, que eso es lo que significa admitir la palabra de Dios y hacer que ésta realice los cambios que necesita nuestra vida. ¿Y qué decir de la oración, mis hermanos? Algo muy breve. Solamente lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Y si eso era necesario en el tiempo que fue dicho ese versículo, cuanto más ahora, mis hermanos, que tenemos que estar de rodillas ante Dios. Porque como hablábamos en la escuela bíblica nuevamente, si estos no son los tiempos finales, estamos muy cerca. Entonces debemos orar sin cesar y preocuparnos por ser, como hacemos aquí, oraciones para interceder los unos por los otros. Preocuparnos porque ese lunes a las 8 de la noche todos estemos en una verdadera cadena de oración, orando los unos por los otros por los motivos de oración que tenemos con la iglesia, por nuestro propio motivo, por el país, por nuestro vecindario y por cuántas situaciones que nosotros sabemos día a día y que necesita una intervención de Dios urgente. En este punto, la pregunta sería: ¿qué tiempo estamos dedicando nosotros a entrar en la presencia de Dios? Porque solamente a través de la oración es que tú y yo podemos entrar en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que dice la misma palabra que es nuestro único y suficiente Salvador. No hay otro fuera de Él donde podamos ser salvos. Y por último, mi hermano, pero no menos importante, que sería la vocal número U, es algo que se encuentra en Ageo 2:9. Y fíjense si en Dios no hay coincidencias, sino diosidencias, porque fíjense lo que Madeline dio ahorita de la buena noticia del solar. Sin embargo, este texto yo lo traje en esta reflexión del día de hoy, que es Ageo 2, versículo 9, que dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Iglesia, en estos 13 años Dios nos ha hecho muchísimas promesas, pero tenemos que volvernos al A, E, I, O espirituales que acabamos de estudiar, mis hermanos. Tenemos que saber que Dios es el mismo de ayer, hoy, mañana y siempre, y que su poder no se debilita a través de los años. Tenemos que guardar el gran mandamiento, tenemos que ser parte de la gran comisión, tenemos que admitir la palabra de Dios en nuestras vidas y tenemos que orar sin cesar. Pero mis hermanos, tenemos que trabajar.
La gloria de esta casa será mayor que la postrera, pero para ello cada uno de nosotros tiene que esforzarse. Dice la misma palabra de Dios que todo lo que te venga en la mano para hacer, hazlo. Y la misma palabra de Dios también nos dice a ti y a mí que todo lo que vayamos a hacer lo hagamos como si fuera para Dios y no para los hombres. Aquí nosotros no estamos trabajando para la pastora, para la iglesia bautista, el Redil, mis hermanos. Aquí nosotros tenemos que trabajar para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es la palabra que Dios puso en mi corazón para esta iglesia. Y de verdad yo espero que podamos recordar cada uno de estos puntos, porque a pesar de que ya lo sabemos y que lo hemos repasado en muchísimas ocasiones, son de importancia capital para tu crecimiento, para mi crecimiento y por ende para el crecimiento espiritual de esta iglesia. Dios les bendiga. Habló Dios.